¿Cómo les fue en este mes de campaña? ¿Llegaron a proponer a la gente, a todos? Es muy difícil, me imagino, costoso, ¿no? Recorrer toda la provincia para una precandidatura como la de usted y enfrente tener ese despilfarro que vemos en publicidad, en cartelería, en campaña, en viajes, que solamente lo pueden hacer uno o dos nada más, que son los del oficialismo. Sí, así es. ¿Cómo se compite contra eso? Nosotros estuvimos en realidad recorriendo el interior, pero desenvolviendo asambleas y reuniones en distintos lugares, como Colonia Santa Rosa, Urundel, en Orán, en el departamento San Martín, hace poquito en Güemes y la semana anterior en Metán. El formato, digamos, de nuestra campaña es el debate directo con los trabajadores. Es decir, nosotros no es que vamos solamente cuando hacemos una campaña electoral, porque la campaña electoral forma parte de la militancia cotidiana nuestra, en el sentido de que cuando vamos en la campaña electoral a explicar nuestras propuestas, abrimos un debate, una deliberación, y esto implica un intercambio directo con los compañeros, para ver, digamos, cuáles son todas las tareas que debemos abordar juntos para superar el enorme atraso, la pobreza, la desocupación que se está percibiendo en todos lados. ¿Por qué nunca salimos de ese lugar? Incluso parece ser que estamos más al fondo porque pasan las elecciones, la gente se esperanza, va, vota, cambios, o lo que se dicen o se venden como cambios y terminamos igual o peor. Porque si vos te fijás, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en realidad con distintos discursos, vienen haciendo lo mismo que desde hace 30 años, es decir, su política en realidad es muy vieja, más allá de lo que digan cuando se presentan en elecciones, y además ya está en práctica y es la causa de la situación que vivimos hoy, es decir, es una política completamente fracasada que ha llevado al país a la rueda del endeudamiento en cada gobierno, o el reendeudamiento, con el Fondo Monetario, los distintos organismos de crédito, y ajustes tras ajustes para pagarlos. Entonces la consecuencia es esta, es un país completamente primarizado, saqueado, un país que es rico pero sin embargo vive del mercado externo con las exportaciones y solamente produce en términos de obtener dólares para pagar la deuda. Es decir, ha creado condiciones nefastas para que la economía sea una economía completamente dependiente del imperialismo, del gran capital, y no se desarrolle. No tenemos industrialización y eso produce una enorme desocupación, sobre todo en la juventud, que el 60% del sector trabajador está desocupado. Sí, Facu. Bien, ahora Cristina, te quería preguntar, vos recién hablabas que recorriste el norte provincial, sabemos que justamente en esa recorrida visitaste y dialogaste con las comunidades originarias. ¿Qué sentís cuando se habla del pago o se discute el pago del Fondo Monetario Internacional cuando en Salta, en esta Salta del siglo XXI, todavía hay comunidades originarias que no tienen acceso al agua potable, que no tienen acceso a los principales servicios y que muchas veces los niños mueren deshidratados y desnutridos? Bueno, ese es el debate cotidiano con estos compañeros. Justamente la semana pasada cortaron la Ruta 53 a partir de la lucha para que se designe a los agentes sanitarios que están trabajando desde hace 3 años en Carboncito y en Misión Chaqueña y no cobran ningún sueldo. Se le pasó al ministro y al anterior que hay gente que está trabajando sin cobrar un solo peso. Y son la gente que hace medición de talla y peso, están viendo los partos complejos, son los que llaman a la ambulancia ante situaciones críticas, es decir, son una necesidad imperiosa en una población muy vulnerable que incluso ha llegado a morirse de desnutrición por las condiciones que vos describías. Entonces, con esos compañeros y con, todas las comunidades en las que estamos interviniendo, la lucha es hoy porque es urgente, por esos reclamos que vos planteabas y para sacar las conclusiones. Cuando nosotros abrimos un debate con ellos, sacamos conclusiones de cuál es la causa de la situación que viven. Ellos en muchas situaciones previas solamente se consideraban víctimas extraordinarias, es decir, la situación que a ellos se les plantea es única. No, no es así.
Lo que ellos están viviendo es lo que vive el conjunto de la clase obrera en la Argentina, solo que condiciones muy agravadas porque ellos viven con techos de plástico, sin agente sanitario o sin médico en la salita, o a varios kilómetros del hospital más cercano. Pero en la misma semana estuvimos con los compañeros de Mosconi y hace 20 años que están luchando por agua, no tenían agua, y no tienen agua las 24 horas desde hace muchos años. Al mismo tiempo en Tres Cerritos, en la misma semana, hacían cortes y caravanas por el agua. Al mismo tiempo en Floresta cortaban la Delgadillo por agua. Es decir, un régimen que ni siquiera garantice el agua, los alimentos, un agente sanitario, es un régimen en total descomposición, que nos ha impuesto este atraso, esta condición en la que estamos viviendo. Una candidatura a diputado es muy costosa, lo sabemos, no cualquiera puede encarar ese gasto y estoy seguro que ustedes están dentro de ese grupo grande que no pueden llegar a desplegar una campaña como uno quisiera. Pero en algún momento lograron, no hace mucho tiempo, tener un diputado nacional, Pablo López. ¿Crees que esta vez, teniendo en cuenta los datos de la elección anterior, la cantidad enorme de votos en blanco y el más del 10% de ausentismo en las urnas, ¿crees que pueda llegar a dar algún tipo de sorpresa de ese tipo? Bueno, veamos, no te lo podría asegurar. Sí sé por encuestas que la compañera Miriam Bregman, la compañera Romina del Pla en provincia de Buenos Aires, tiene muchas posibilidades de ingresar al Congreso. Es decir que vamos a tener una bancada del Frente de Izquierda y particularmente de la lista que nosotros conformamos con el PTS, nosotros el Partido Obrero y el PTS. ¿Qué va a pasar en Salta? No te sabría decir, porque, bueno, Salta ha tenido esa característica que vos mencionás, un ausentismo importante y el voto en blanco importante. Estamos dando una dura batalla para que eso se modifique en esta elección, es decir, hay una oportunidad de revertirla a esa situación. Porque ¿cuál es el problema que plantea el voto en blanco? La persona que vota en blanco tiene mucha bronca, pero se va con la bronca a la casa porque o no va a votar o directamente... Y no cambia nada. No cambia nada. Y el que tiene el poder, o sea, los dueños de Salta, se quedan con el poder. Entonces el problema es cómo hacemos para producir una modificación o una transformación, un cambio importante que lleve a la propuesta de la izquierda al Congreso. Es decir, normalmente ¿quiénes van? Los representantes del gran capital de Salta. Sí. Incluso sectores que ni siquiera votan, que viven en Miami o en Europa, porque son las ojeras, los grandes centros especulativos. Bueno, ellos también tienen representantes en Salta, a través de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, van al Congreso y defienden sus intereses. Pero los trabajadores salteños, la clase media, ese pueblo que estamos describiendo anteriormente, que vive en condiciones terribles, no tienen voz en el Parlamento Nacional, a excepción, como decía, de los 4 años en que estuvimos con Pablo López. Entonces, llamamos a los trabajadores a producir ese cambio profundo en el sentido de que haya un voto significativo que supere este inmovilismo que implica el voto en blanco. ¿Ese es el voto, el que tenés ahí? Este es el voto del Frente de Izquierda. Recién ustedes escucharon que hay otra lista del Frente de Izquierda. Bueno, para que no se confundan, esta es la lista. Son parecidos a simple vista, ¿no? Rojo arriba, ¿cómo lo identifican? Tienen el logo del Frente de Izquierda, lo van a identificar al voto de la lista 502A porque yo encabezo la lista y está mi foto. Bien. Y está la compañera Daniela Planes, que también estuvo presente y es actualmente convencional constituyente recientemente electa. Es el frente del Partido Obrero con el PTS. Lo que implica esto de llevar al Partido Obrero y al PTS al Congreso es llevar la agenda de los trabajadores y además producir una, ¿cómo te podría decir? Algo así como un fortalecimiento de la perspectiva que se abre cuando los trabajadores salen a luchar. Porque los trabajadores luchan heroicamente todo el año, como la huelga reciente de los docentes. Pero luego votan a sus verdugos. Si votan a la izquierda, lo que está planteado es, luchan todo el año y en las elecciones también fortalecen su lucha, abren una perspectiva. Lo que se viene después de las elecciones va a ser terrible, porque vienen por la devaluación, vienen por, llevan al Congreso
el acuerdo con el Fondo Monetario y por lo tanto preparan un nuevo ajuste. Nosotros le queremos decir a los trabajadores que esa es la política que ya fracasó y que nos llevan justamente a más, una situación más crítica que la que vivimos hoy. Llevan al Congreso el acuerdo con el fondo porque quieren que todo el mundo ponga el gancho, todos los partidos del régimen, porque está claro que Fernández no le está garantizando al fondo y a los organismos de crédito una imposición que va a ser terrible, porque van por el ajuste de los salarios, de las jubilaciones y por la flexibilización laboral que ya la está tratando de imponer el PRO en Capital Federal, sí, con Larreta, con esto de quitarnos las indemnizaciones. Pero también quieren quitarnos las vacaciones pagas, quieren quitarnos el aguinaldo, es decir, van por todo lo que son conquistas históricas de la clase. O sea, hablar de FMI, hablar de ajuste. Hablar de ajuste. Cada vez que la gente escucha en la televisión, en el noticiero, la palabra FMI es ajuste y porque no presta plata esta gente de cariño, así de solidaridad, hay que devolverla. Y además de cambios estructurales, porque esto que estamos hablando de la flexibilización laboral son cambios estructurales que van a modificar las condiciones para muchos años por delante. Entonces tenemos que impedírselo. Ahora, una bancada de la izquierda toma esta agenda, la lleva al Congreso y desenvuelve con el conjunto de los trabajadores digamos, un debate, una deliberación, una experiencia, y pone en pie esa lucha para poder impedirlo. Ese es el problema que tenemos planteado los trabajadores. Si la vemos, si, digamos, los trabajadores la ven, entonces el Frente de Izquierda, con esta lista que yo encabezo, es una necesidad que esté en el Congreso. Gracias, Cristina, por venir. Gracias a ustedes.